El tema de hoy es el fracaso. Es solo la introducción al éxito. ¿Sabes cuántas veces Thomas Alva Edison intentó hacer un foco? 999. Y él utilizó una frase que dice: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. ¿Te imaginas si él hubiera perdido la paciencia y hubiera desistido? Ahorita no tendríamos focos. Aunque la primera persona que inventó las bombillas fue Alejandro Volta, pero Thomas Alva Edison perfeccionó este invento, logrando así en el año de 1880 poder así tener la bombilla que durara 1500 horas. Esto fue un éxito, pero tuvo que tener 999 fracasos. Toda persona debe de decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o si solamente se queda viendo pasar la grande línea de triunfadores. En esta vida tenemos dos opciones: o ser protagonistas o ser espectadores, y nosotros tenemos que decidir. En la Biblia tenemos personajes que intentaron, que fracasaron, pero que a través de ese fracaso pudieron aprender. Y encontré 5 que me interesaron. El primero fue José. José fue siempre un soñador. Él siempre tenía grandes sueños, pero sus hermanos le tuvieron envidia. Siempre él decía sus sueños y ellos les daba envidia. Pero ¿saben una cosa? Él no se quedó en el sueño. A través de la historia podemos ver cómo sus hermanos lo vendieron. Luego él llega a Egipto y allí dice en Génesis 39:20, dice: y tomó su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Sabes por qué lo metieron en la cárcel? Porque la mujer de Potifar lo acusó de acoso sexual y él fue a dar a la cárcel. Pero fue un plan de Dios. Pareciera que sus sueños ahí habían fracasado. No obstante, Dios bendijo a José, lo sacó de la cárcel y lo convirtió en el segundo al mando de toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Esto es en Génesis 41, 39 al 42. ¿Te imaginas? Él tuvo que pasar por un proceso, tuvo que pasar por fracasos. Pareciera que cuando él fue a la cárcel, ahí fueran terminados sus sueños y él pudiera haber reclamado a Dios y decir: bueno, si yo soñé que yo iba a estar sobre mis hermanos y que ellos iban a inclinar a mí, si yo soñé esto, ¿cómo puede ser que ahora mi vida se haya convertido en un fracaso? Pero tuvo que pasar esto para poder él llegar a este nivel de éxito. Ahora era el segundo después de Faraón. Entonces,
Esto me pareció muy interesante. Esta historia me pareció muy interesante porque ahí podemos aprender de que tal vez mis sueños ahora no estén al nivel del éxito que tengo, pero eso no quiere decir que he fracasado. Otro de los personajes es Job. Dios bendijo mucho a Job, sin embargo, en cierto momento perdió todo lo que tenía. Perdió sus hijos, perdió su familia, perdió sus posesiones, lo perdió todo. Pero llegó un momento en que Dios le regresó todo a Job y le regresó mucho más de lo que tenía. Y dice, después de esto Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo Job, perezca el día en que yo nací. Y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad. Pósese sobre él una nube, llénelo de terror la negrura del día. Esto dice en Job 3, del 3 al 5. Pero no obstante, jamás dijo palabra alguna en contra de Dios. Todo lo contrario, dijo una frase muy interesante que es una de la base del conocimiento cristiano, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice en Job 1:21, pasado este tiempo de tribulación, Job fue bendecido por Dios en gran manera y llegó a convertirse en alguien muy reconocido y admirado por aquel entonces. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéndose de él y consolándole de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la posterior de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Esto nos dice en Job 42, 10 al 12. Qué importante es no perder la fe, es no perder la confianza en que Dios en su momento va a cumplir con su palabra, que Él dice que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito. No hay nada que no haya Dios ya tenido en cuenta. El resultado Él ya lo sabe. Nosotros ahorita solamente vemos el proceso por el que estamos pasando, pero el resultado Él ya lo tiene. Y a pesar de que nosotros estemos viendo solamente lo negativo en este momento, no quiere decir que no viene el resultado, que es el éxito. Para llegar al éxito tenemos que fracasar. Esto es lo que podemos ver a través de estos personajes que tenemos aquí en la Biblia. También está Moisés. Moisés era un hombre muy inseguro de sí mismo. Tenía una baja autoestima y además era tartamudo. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, desde que tu siervo habla. ¿Por qué soy tardo en el habla y torpe de lengua? No obstante, Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para sacar a los israelitas de Egipto, liberándolos de la esclavitud en la que vivían. Entonces, tal vez tú tienes
una autoestima bajo porque dices, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Pero si tú dejas que Dios te utilice así como estás, así como eres, Dios va a hacer grandes cosas. No dejes de intentarlo. Hay que seguir intentando hacer la voluntad de Dios. Intentar aunque así fracasemos. Si esta vez no resultó, mañana tal vez va a resultar. Pero seguir intentando nos va a llevar al éxito. Otro personaje importante también es Gedeón. Gedeón era miedoso. Siempre buscaba esconderse de los medianitas en aquel tiempo, los cuales eran una amenaza. Dice en Jueces 6 del 11 al 15, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, sí, Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los medianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Sin embargo, fue a través de Gedeón que el Señor liberó a su pueblo de los medianitas. Él se sentía fracasado. Él se sentía poca cosa para poder realizar esa tarea. Pero en eso poco que nosotros somos, Dios se glorifica y Dios hace grandes cosas. Pero hay que intentarlo. Así fracasemos. Pedro, según se sabe, era un personaje no muy ilustrado. Fue un hombre sin muchos estudios. Incluso se le consideraba vulgo. Dice en Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Y lo dice, Pedro cometió muchos errores, ¿sabes? Por ejemplo, fue el que se cayó en el mar, el que le dijo, si eres tú, Jesús, deja que yo vaya hacia ti. Y iba caminando en el mar, pero le faltó fe y se empezó a hundir. Eso fue un error, pero ahí no quedó. También Jesús le hizo callar diciéndole, apártate de mí, Satanás, por algo que había dicho. En Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro negó 3 veces a Jesús, si recuerdas, antes de que cantara el gallo. Entonces, a pesar de todo, Dios terminó usando su vida y lo hizo de grande manera, ya que luego de la resurrección de Jesús, la Biblia cuenta que Pedro en su primera predicación se convirtieron 3,000 personas y en la segunda otras 5,000. En la Biblia cuenta que dice tanto que, esto es en Hechos 5 del 15 al 16, dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, fue tanto lo que cambió su vida después de que tuvo una transformación, Pedro. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero ¿qué pasó? Tuvo que haber pasado por fracasos, tuvo que haber pasado por situaciones que parecía que ya no iba a servir para nada. No tiró la toalla. Pedro siguió adelante y Dios se glorificó. Estos son apenas 5 personajes bíblicos que fracasaron en cierto momento, pero que luego lograron grandes cosas. Sin embargo, hay muchos más por mencionar. Pero creo que es suficiente porque ahí con estos personajes podemos entender que no hay fracaso que nos detenga, que nos debe de detener. Hay que tener fe y confiar en Dios, en que Él es el que tiene el control de las cosas y Él es el que sabe el resultado final. Cuando empezamos a crear algo, yo recuerdo cuando mi papá se ponía a tornear para hacer una silla o una mesa, y torneaba aquellas patitas y empezaba a hacer ese trabajo y haciendo diseños diferentes. Había veces que tenía un error y entonces tenía que destruir esa patita, no le servía y tenía que poner otra pieza y empezar otra vez hasta que le quedara perfecta. Y tenían que ser las 4 piezas perfectas para que fueran iguales las 4 patas de la mesa o de la silla. A través de los errores tenía que ir perfeccionando cada pieza. Pero no tienes por qué rendirte. Sí vamos a fracasar. Va a haber sueños que tal vez no vamos a lograr alcanzar. Pero eso no quiere decir que hemos fracasado. Porque tal vez solamente esa situación nos está llevando a otro nivel, que vamos a poder alcanzar lo que Dios ha determinado que alcancemos. Me gustó este pensamiento que dice, ¿qué significa fracasar? El fracaso no significa que soy un fracasado. Significa que todavía no he triunfado. El fracaso no significa que no he logrado nada. Significa que he aprendido algo. El fracaso no significa que he sido un tonto. Significa que tuve suficiente fe para experimentar. El fracaso no significa que he sido desgraciado. Significa que me atreví a probar. El fracaso no significa que no lo tengo. Significa que lo tengo de una manera diferente. El fracaso no significa que soy inferior. Significa que no soy perfecto. El fracaso no significa que he desperdiciado mi tiempo. Significa que tengo una excusa para comenzar otra vez. El fracaso no significa que debo darme por vencido. Significa que debo de tratar con más ahínco. El fracaso no significa que nunca lo haré. Significa que necesito más paciencia. El fracaso no significa que me has abandonado. Significa que debes tener una mejor idea para mí. Esto es tomado del libro de John Maxwell. Fracaso es una nueva oportunidad para pensar
recomenzar y valorar. Todos los que alguna vez lograron algo primero tuvieron una cadena de fracasos. Que este día nada te haga retroceder. Y recuerda, en Cristo somos más que vencedores. Segunda de Samuel 8:6 dice: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Dios dio la victoria a David, por donde quiera que fue. En segunda de Samuel 23:2 dice: se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Dios dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo por recoger el botín. En Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Tal vez en este momento te encuentras en una etapa de tu vida en la que sientes que has fracasado, en la que sientes que no ha valido la pena, que has intentado muchas cosas y has intentado de todo y piensas que fracasaste. Tal vez tus estudios no los pudiste terminar y fracasaste. Sientes que fracasaste. O tal vez en tu trabajo tenías otras expectativas, otras metas y sientes que no las alcanzaste. Tal vez en tu familia, tal vez planes o propósitos que sentías que eran lo más importante para ti y no los alcanzaste. Pero eso no quiere decir que Dios ya haya terminado. Solamente hay que tener fe y no soltar tus sueños, sino abandónate en los brazos de Dios, confía en Él, entrégale a Él tus sueños, tus deseos, todas tus anhelos que tengas en tu corazón. Y cada día sigue intentando, confiando en que Dios va a hacer lo que tenga que hacer a través de ti. Que Dios te bendiga.